Capítulo 9. La naturaleza de las creencias. Imagina que has llegado a comprender los 5 principios fundamentales del trading exitoso. Ahora bien, entenderlos intelectualmente es apenas el primer paso de un viaje más profundo. El verdadero desafío consiste en integrar estas verdades de manera genuina en tu sistema mental, transformándolas en convicciones arraigadas que no entren en contradicción con otras ideas que ya posees. A primera vista, esta tarea puede parecer monumental, casi abrumadora. Sin embargo, existe una solución práctica, un ejercicio específico de trading diseñado meticulosamente para incorporar estas verdades en tu mente a un nivel operativo y funcional. Pero aquí viene la advertencia crucial: este ejercicio, aunque aparentemente sencillo, esconde dinámicas sutiles pero tremendamente poderosas. La tentación de lanzarse a realizarlo sin la preparación adecuada puede ser fuerte, pero esto sería un error significativo. La trampa de la comprensión superficial. Existe una diferencia abismal entre comprender un ejercicio y comprender cómo utilizarlo efectivamente para transformar tus convicciones mentales. Muchas personas caen en la trampa de asumir que, una vez que han entendido un concepto intelectualmente, este se convierte automáticamente en parte funcional de su identidad. La realidad es muy diferente. Comprender un concepto suele ser únicamente el primer escalón en el largo proceso de integrarlo a nivel operativo. Recordemos el caso ilustrativo de Bob, el trader profesional de la Citi, quien consideraba que dominaba perfectamente el concepto de probabilidades desde el punto de vista teórico. Sin embargo, cuando llegaba el momento de operar, carecía por completo de la capacidad para funcionar desde esa perspectiva probabilística. Este ejemplo demuestra claramente que el conocimiento intelectual y la aplicación práctica son dos territorios completamente distintos. El trabajo mental necesario. Nuestras mentes no están programadas de manera natural para ser completamente objetivas ni para mantenerse ancladas en el momento presente. Esto significa que debemos entrenar activamente nuestra mente para desarrollar estas perspectivas. El trading exitoso requiere pensar en términos de probabilidades, lo cual va contra muchas de nuestras inclinaciones mentales naturales. Además del entrenamiento requerido, es probable que existan numerosas convicciones conflictivas en nuestra mente que necesitan ser trabajadas y resueltas. Estas creencias contradictorias actuarán como saboteadores invisibles, minando nuestras mejores intenciones de lograr un estado mental objetivo o de experimentar el flujo del momento presente. Consideremos un ejemplo concreto. Quizás has invertido años aprendiendo a interpretar los mercados financieros, o has gastado sumas considerables de dinero desarrollando o comprando sistemas de trading sofisticados. Todo esto con la premisa de que necesitas saber qué sucederá a continuación en el mercado. Pero ahora has llegado a comprender una verdad paradójica: no necesitas saber qué ocurrirá después. De hecho, intentar saberlo perjudicará tu capacidad para mantener la objetividad y permanecer en el momento presente. Esta situación crea un conflicto directo y poderoso. Tu antigua convicción de que necesitas predecir el futuro para tener éxito choca frontalmente con tu nueva comprensión de que el éxito no requiere esa capacidad predictiva. La pregunta entonces es: ¿acaso tu nueva comprensión neutralizará instantáneamente todo el tiempo, dinero y energía invertidos en reforzar tu necesidad de saber? Lamentablemente, no es tan simple. La distancia psicológica. Para algunos traders afortunados, la transición puede ser relativamente sencilla. Estos individuos ya están tan cerca mentalmente de estas nuevas perspectivas que solo necesitan conectar algunas piezas faltantes para experimentar un cambio mental profundo, ese momento de iluminación donde todo encaja súbitamente. Sin embargo, basándose en la experiencia de trabajar con más de 1000 traders, la realidad es que la mayoría de las personas no están ni remotamente cerca de estas perspectivas. Para aquellos en esta situación, integrar adecuadamente su nuevo entendimiento sobre el trading en su estructura mental puede requerir una cantidad considerable de trabajo mental sostenido durante un periodo prolongado de tiempo. La buena noticia es que el ejercicio presentado en capítulos posteriores ayudará a asimilar las 5 verdades fundamentales y a resolver muchos de los conflictos potenciales. Pero esto solo funcionará si comprendes exactamente qué estás haciendo y, más importante aún, por qué lo estás haciendo.
El origen de las creencias, adentrándose en la mente. Para comprender cómo moldear una mentalidad que promueva el éxito consistente en el trading, primero debemos explorar la naturaleza misma de las creencias y su origen. Los recuerdos, las distinciones mentales y las creencias existen como formas de energía estructurada en nuestra mente. No son materia física tangible, sino patrones energéticos que dan forma a nuestra experiencia de la realidad. Para comprender verdaderamente el origen de nuestras convicciones, resulta útil imaginarnos en la mente de un niño pequeño. Al comienzo mismo de la vida, los recuerdos de las experiencias existen en su forma más pura e inocente. Esto significa que las memorias de lo que el niño ha visto, escuchado, olido, tocado o probado existen como información sensorial en estado puro, sin estar vinculadas a palabras específicas o conceptos abstractos. Un recuerdo puro, entonces, puede definirse como información sensorial almacenada en su forma original, sin interpretación ni etiquetas lingüísticas. Una creencia, por otro lado, es algo completamente diferente, es un concepto sobre la naturaleza de cómo el mundo exterior se expresa y funciona. Un concepto emerge cuando combinamos la información sensorial pura con un sistema de símbolos que llamamos lenguaje. De la sensación al concepto. Pensemos en un ejemplo ilustrativo. La mayoría de los bebés tienen un recuerdo sensorial puro de cómo se siente ser alimentado amorosamente por una madre. Esta experiencia física y emocional existe en la memoria como una sensación pura. Sin embargo, no es hasta que el niño aprende a vincular o asociar ciertas palabras con esa información sensorial almacenada que comienza a formar un concepto sobre lo que significa ser nutrido con amor. La frase "la vida es maravillosa" es un concepto abstracto. Por sí solas, estas palabras no son más que una colección de símbolos sin significado inherente. Pero cuando un niño es enseñado, o decide por sí mismo, conectar estas palabras con sus experiencias de nutrición y sentimientos positivos cargados emocionalmente, entonces las palabras dejan de ser símbolos abstractos. La vida es maravillosa se transforma en una distinción definitiva sobre la naturaleza de la existencia, una declaración sobre cómo funciona el mundo. Por la misma lógica, si el niño no recibe suficiente alimentación física o emocional en relación con sus necesidades, puede vincular fácilmente sentimientos de dolor emocional a conceptos como la vida no es justa o el mundo es un lugar horrible y hostil. La energía de las creencias. Cuando la energía positiva o negativa de nuestros recuerdos y experiencias llega a asociarse con un conjunto específico de palabras que denominamos concepto, ese concepto se carga de energía, y, en consecuencia, se transforma en una creencia sobre la naturaleza de la realidad. Si consideramos que los conceptos están estructurados por el marco de un lenguaje y energizados por nuestras experiencias vividas, se hace evidente por qué las creencias pueden describirse como energía estructurada. La función de las creencias, lo obvio que nadie ve. Aquí surge una pregunta aparentemente simple pero profundamente reveladora: cuando una creencia entra en existencia, ¿qué hace exactamente? ¿Cuál es su función? En cierto modo parece casi ridículo plantear estas preguntas. Después de todo, todos poseemos creencias. Constantemente las expresamos tanto verbalmente como a través de nuestras acciones cotidianas. Además, interactuamos continuamente con las creencias expresadas por otras personas. Sin embargo, si nos detenemos a preguntarnos ¿qué hace exactamente una creencia?, es probable que nuestras mentes se queden momentáneamente en blanco. Es curioso, si preguntáramos sobre las funciones de los ojos, los oídos, la nariz o los dientes, no tendríamos ningún problema en responder con claridad. Dado que las creencias son componentes tan cruciales de nuestro carácter y tienen un impacto tan profundo sobre la calidad de nuestras vidas, resulta irónico que sean también los elementos menos examinados y comprendidos de nuestra psique. El fenómeno del pensamiento selectivo. Cuando tenemos un problema con una parte de nuestro cuerpo físico, naturalmente enfocamos nuestra atención en esa área y pensamos en qué debemos hacer para solucionar el problema. Sin embargo, esto no necesariamente ocurre cuando enfrentamos problemas relacionados con nuestra calidad de vida, falta de felicidad, sensación de insatisfacción o ausencia de éxito en algún área. Rara vez examinamos nuestras creencias como la raíz de estas dificultades.
Esta falta de consideración es un fenómeno universal. Una de las características más importantes de las creencias es que hacen que nuestras experiencias parezcan evidentes, obvias e incuestionables. De hecho, si no fuera por un intenso deseo de éxito como trader, es poco probable que alguien profundizara en este tema de las creencias. Generalmente, se necesitan años de frustración extrema antes de que las personas comiencen a examinar sus convicciones como la fuente verdadera de sus dificultades. El análisis no personal. Aunque las creencias son una parte intrínseca de nuestra identidad, este proceso de análisis no debe tomarse como algo personal o amenazante. Consideremos un hecho fundamental: ninguno de nosotros nació con ninguna de nuestras creencias actuales. Todas fueron adquiridas de una forma u otra a lo largo de nuestra vida. Muchas de las convicciones que tienen un impacto más profundo en nuestras vidas no las adquirimos como un acto de libre voluntad consciente. Fueron inculcadas en nosotros por otras personas, especialmente durante nuestra infancia. Probablemente no sorprenda a nadie saber que, generalmente, las creencias que nos causan las mayores dificultades son precisamente aquellas que adquirimos de terceros sin nuestro consentimiento consciente. Estas son convicciones que absorbimos cuando éramos muy jóvenes y no teníamos conciencia de las implicaciones negativas de lo que nos estaban enseñando. El funcionamiento universal de las creencias. Independientemente de la fuente de nuestras convicciones, una vez que emergen y se establecen, todas funcionan básicamente de la misma manera. Las creencias poseen ciertas características distintivas que determinan cómo realizan su trabajo, de manera similar a cómo diferentes partes de nuestro cuerpo tienen características comunes que les permiten funcionar de manera similar. Por ejemplo, si comparamos tus ojos con los míos, o mis manos con las tuyas, o mis glóbulos rojos con los tuyos, podemos observar que no son idénticos, pero comparten características fundamentales en común que los hacen funcionar de forma similar. Por la misma razón, la creencia de que la vida es maravillosa funciona exactamente de la misma manera que la creencia de que la vida es horrible. Estas dos convicciones son radicalmente diferentes y el efecto que cada una tiene sobre la calidad de vida de quien las posee será inmensamente diferente, pero ambas operan exactamente con los mismos mecanismos mentales. Cómo las creencias moldean nuestras vidas. En el sentido más amplio posible, nuestras creencias moldean y esculpen la manera en que experimentamos y vivimos nuestras vidas. Como ya se ha establecido, no nacemos con ninguna de nuestras convicciones. Son adquiridas progresivamente, y en la medida en que se van acumulando en nuestra mente, comenzamos a vivir nuestras vidas de manera que refleje lo que hemos aprendido a creer. Consideremos un ejercicio mental revelador: imagina lo diferente que sería tu vida si hubieras nacido en una cultura, religión o sistema político que tiene muy poco o absolutamente nada en común con el entorno en el que realmente naciste. Puede ser difícil de imaginar, pero en ese escenario alternativo, lo que habrías aprendido a creer sobre la naturaleza de la vida y sobre cómo funciona el mundo no sería ni remotamente similar a lo que actualmente crees. Sin embargo, tendrías esas otras creencias con el mismo grado de certeza y convicción absoluta que tienes con tus creencias actuales. Los 4 mecanismos fundamentales. Las creencias moldean nuestras vidas a través de 4 mecanismos fundamentales. Primero, las creencias dirigen nuestra percepción e interpretación de la información del entorno de una manera que es coherente y consistente con lo que ya creemos. Actuamos como filtros selectivos de la realidad. Segundo, nuestras creencias crean nuestras expectativas sobre el futuro. Es importante notar que una expectativa es simplemente una creencia proyectada hacia adelante en el tiempo. Dado que no podemos esperar algo que desconocemos completamente, también podríamos decir que una expectativa es lo que sabemos, o creemos saber, proyectado hacia un momento futuro. Tercero, cualquier cosa que decidimos hacer o cualquier expresión de nuestro comportamiento será coherente y consistente con lo que creemos. Nuestras acciones siempre reflejan nuestras convicciones subyacentes. Cuarto, nuestras creencias moldean nuestros sentimientos y emociones con respecto a los resultados de nuestras acciones. La forma en que interpretamos y sentimos acerca de lo que nos sucede está completamente filtrada por nuestras convicciones previas.
No hay prácticamente ningún aspecto de la forma en que funcionamos como seres humanos en el cual una creencia no juegue un papel importante y determinante. El experimento del dinero gratis, una revelación. Para ilustrar las diversas funciones de una creencia de manera vívida y memorable, consideremos un experimento real que se transmitió en un programa de televisión local de Chicago en la primavera de 1987. El programa se llamaba Gotcha Chicago, y presentaba celebridades locales gastándose bromas entre sí. En un segmento particular del programa, la estación de televisión contrató a un hombre para que se parara en la acera de la Avenida Michigan, una de las zonas comerciales más transitadas y prestigiosas de Chicago, llena de grandes almacenes de moda y boutiques exclusivas, sosteniendo un letrero grande y visible que decía claramente, «Dinero gratis, solo hoy». La estación de televisión proporcionó a este hombre una cantidad considerable de dinero en efectivo con instrucciones muy simples, dar dinero a cualquier persona que se lo pidiera. Ahora bien, considerando que la Avenida Michigan es una de las zonas más transitadas de toda la ciudad, y asumiendo que la mayoría de las personas que pasaban cerca del hombre podían leer perfectamente el letrero, ¿cuántas personas crees que aceptaron la oferta de pedir dinero? El resultado fue absolutamente sorprendente. De todas las personas que pasaron cerca y leyeron el letrero, solamente una persona se detuvo. Esta persona dijo, «Genial. ¿Me puede dar $0,25 para comprar el boleto de transbordo del autobús?». Aparte de esta única persona, nadie más se acercó al hombre con el letrero. La frustración creciente. Al final del experimento, el hombre se encontraba completamente frustrado porque las personas no reaccionaban como él esperaba. Comenzó a gritar desesperadamente, «¿Quiere dinero? Por favor, tome mi dinero. No puedo esperar para dárselo». Todas las personas seguían pasando a su alrededor como si fuera completamente invisible, como si no existiera en absoluto. De hecho, se pudo observar que varias personas deliberadamente desviaban su camino para evitarlo por completo. En un momento memorable, un hombre vestido elegantemente con traje y llevando un maletín profesional pasó cerca. El hombre del letrero se le acercó y le preguntó directamente, «¿Quiere usted un poco de dinero?». El hombre del traje respondió con naturalidad, «No y no». El hombre del letrero, genuinamente frustrado por esta respuesta, replicó con exasperación, «¿Cuántos días cree que sucede esto? Por favor, tome esto», mientras intentaba forzosamente darle algo de dinero. El hombre del traje simplemente respondió con un firme no y siguió caminando sin mirar atrás. Desentrañando el misterio del comportamiento. ¿Qué estaba ocurriendo realmente aquí? ¿Por qué nadie, excepto la persona que necesitaba el transbordo de autobús, pidió dinero? Si asumimos que la mayoría o la totalidad de los transeúntes pudieron ver claramente el letrero pero deliberadamente eligieron no pedir dinero, una posible explicación de su comportamiento podría ser que simplemente no les interesaba el dinero. Sin embargo, esto es extremadamente improbable, especialmente considerando que la mayor parte de nuestras vidas está dedicada a la búsqueda, obtención y manejo del dinero. Si estamos de acuerdo en que las personas podían leer perfectamente el letrero y que el dinero es tremendamente importante para la mayoría de nosotros, entonces, ¿qué pudo haber detenido a estas personas para ayudarse a sí mismas a obtener dinero gratis? El entorno claramente ofrecía una experiencia que a la mayoría de las personas les encantaría tener, alguien dando dinero sin condiciones, restricciones o expectativas de reciprocidad. Sin embargo, no hicieron lo que cualquier observador externo esperaría que hicieran. Se podría pensar que no fueron capaces de percibir lo que estaba disponible. Eso parece difícil de imaginar porque el letrero declaraba claramente dinero gratis, solo hoy. No obstante, no es tan difícil de imaginar si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas tiene profundamente arraigada la creencia, un concepto sobre cómo funciona el mundo, de que el dinero gratis no existe. La reconciliación de la contradicción. Si realmente el dinero gratis no existe, entonces, ¿cómo reconcilia alguien la evidente contradicción entre esa creencia profundamente arraigada y un letrero que dice exactamente lo contrario? La respuesta es sorprendentemente simple, basta con etiquetar al hombre con el letrero como loco o perturbado mentalmente.
¿Qué otra explicación lógica podría haber para un comportamiento tan extraño si, de hecho, el dinero gratis no existe en la realidad? El proceso de razonamiento que podría compensar esta contradicción mental sería aproximadamente así. Todo el mundo sabe que obtener dinero sin condiciones o esfuerzo rara vez, si acaso, sucede en la vida real. Y mucho menos de parte de una persona extraña parada en una de las calles más transitadas de la ciudad. De hecho, si el hombre realmente estuviera regalando dinero genuinamente, podría ser asaltado rápidamente y poner en grave peligro su vida. Debe estar mentalmente perturbado. Será mejor que tome un camino distinto para no cruzarme directamente con él. ¿Quién sabe qué podría hacer una persona así? La coherencia del pensamiento. Observa cuidadosamente que cada componente del proceso de pensamiento descrito anteriormente es completamente coherente y consistente con la creencia central de que el dinero gratis no existe. Primero, las palabras dinero gratis no fueron percibidas ni interpretadas como se pretendía desde la perspectiva del entorno real. La información fue distorsionada para ajustarse a la creencia preexistente. Segundo, al decidir que el hombre del letrero debe ser una persona loca, esto automáticamente crea una expectativa de peligro potencial, o al menos la percepción de que hay que mantener cautela y distancia. Tercero, en cuanto a aquellas personas que deliberadamente cambiaron su camino para evitar al hombre con el letrero, esta es una acción completamente coherente y consistente con la expectativa de peligro que se generó en el paso anterior. Cuarto, ¿qué sintió emocionalmente cada persona de las que evitó el encuentro con el hombre del letrero? Eso es difícil de determinar para cada individuo específicamente, pero una generalización razonable sería que se sintieron aliviados de que lograron evitar exitosamente un encuentro con una persona potencialmente peligrosa o mentalmente inestable. La verdad emocional versus la realidad objetiva. El sentimiento de alivio que resulta de evitar una confrontación percibida como potencialmente peligrosa es un estado mental específico. Es crucial recordar que la forma en que nos sentimos emocionalmente, el grado relativo de energía con carga positiva o negativa que fluye a través de nuestros cuerpos y mentes, siempre se percibe como la verdad absoluta e incuestionable en ese momento. Sin embargo, las creencias que generan cualquier estado mental particular pueden no ser verdaderas en absoluto con respecto a las posibilidades reales disponibles desde la perspectiva objetiva del entorno. El alivio emocional experimentado al evitar la confrontación no es el único resultado posible en esta situación. De hecho, hay resultados completamente diferentes dependiendo de las creencias que uno posea. El escenario alternativo, cuando existe el dinero gratis. Imagina lo dramáticamente diferente que sería la experiencia si alguien operara con la creencia de que sí existe el dinero gratis. El proceso de percepción e interpretación descrito anteriormente sería fundamentalmente el mismo en su estructura, excepto que ahora haría que la creencia de que existe dinero gratis pareciera evidente, obvia y fuera de toda duda. Exactamente de la misma manera que la creencia de que el dinero gratis no existe también parece evidente y fuera de toda duda para quienes la poseen. Un ejemplo perfecto de esto fue la persona que dijo, «Genial. ¿Me puede dar $0,25 para el transbordo del autobús?». Cuando se analiza este comportamiento, resulta claro que se trata de alguien que pedía dinero en la calle regularmente. Un mendigo es definitivamente alguien que cree firmemente en la existencia del dinero gratis. Por lo tanto, su percepción e interpretación del letrero fue exactamente lo que la estación de televisión pretendía que fuera. Su expectativa y comportamiento subsecuente fueron completamente coherentes y consistentes con su creencia de que el dinero gratis sí existe. ¿Y cómo se sintió emocionalmente esta persona acerca del resultado? Obtuvo su $0,25 tal como esperaba, por lo que es razonable asumir que se sintió satisfecho con el intercambio. Por supuesto, lo que él ignoraba completamente es que podría haber pedido muchísimo más dinero sin ninguna restricción. El tercer escenario, la exploración consciente. Existe otro resultado posible para este escenario que vale la pena explorar. Consideremos un ejemplo hipotético de alguien que cree firmemente que el dinero gratis no existe, pero que se encuentra lo suficientemente intrigado y curioso acerca de esta situación particular como para decidir actuar.
En otras palabras, algunas personas pueden estar tan fascinadas por la posibilidad que deciden suspender temporalmente sus creencias habituales. Esta suspensión temporal y consciente de sus convicciones les permite actuar fuera de los límites normalmente creados por la creencia, con el propósito específico de observar qué sucede realmente. Así que, en lugar de hacer caso omiso del hombre con el letrero, que sería su primera inclinación natural, esta persona hipotética camina directamente hacia él y le dice con determinación: «Dame $10». El hombre rápidamente saca de su bolsillo un billete de $10 y se lo entrega sin vacilación alguna. El momento de la revelación. ¿Qué sucede ahora en la mente de esta persona? ¿Cómo se siente emocionalmente después de haber experimentado algo completamente inesperado que contradice directamente una creencia profundamente arraigada? Para la mayoría de las personas, la creencia de que el dinero gratis no existe fue adquirida a través de circunstancias desagradables, por no decir traumáticas. La manera más común en que se forma esta creencia es escuchando repetidamente que no puedes tener algo porque es demasiado caro o está fuera de tu alcance. ¿Cuántas veces ha escuchado un niño típico frases como: «¿Quién te crees que eres? El dinero no crece en los árboles»? En otras palabras, es altamente probable que sea una creencia cargada con energía emocional negativa, asociada con recuerdos de negación, frustración y limitación. Por lo tanto, la experiencia de recibir dinero sin condiciones, sin esfuerzo y sin ningún tipo de comentario negativo o juicio probablemente crearía un estado mental de puro júbilo y euforia. De hecho, la mayoría de las personas estarían tan felices y emocionadas que se sentirían compelidas a compartir la felicidad de este nuevo descubrimiento con absolutamente todo el mundo que conocen. La necesidad de compartir. Es fácil imaginar a esta persona llegando a su oficina o a su casa, y en el momento preciso en que se encuentra con alguien conocido, las primeras palabras que saldrán explosivamente de su boca serán: «No vas a creer lo que me pasó hoy». Y aunque esta persona desesperadamente quiera que aquellos con quienes se encuentra crean su historia extraordinaria, lo más probable es que no lo hagan. ¿Por qué no le creerán? Debido a que sus propias creencias arraigadas de que el dinero gratis no existe harán que interpreten su historia de una manera que niega su validez automáticamente. Podrían pensar que está exagerando, que lo malinterpretó, que había algún truco involucrado, o simplemente que está inventando la historia. El giro emocional, de la euforia al arrepentimiento. Para llevar este ejemplo ilustrativo un poco más lejos, imaginemos qué sucedería a esta persona en su estado mental si de repente se le ocurriera el pensamiento de que podría haber pedido mucho más dinero. En este momento, se encuentra flotando en un estado de puro júbilo y euforia. Sin embargo, en el instante preciso en que este pensamiento aparece en su mente, ya sea espontáneamente o porque alguien a quien le relata su historia sugiere la idea de que podría haber pedido muchísimo más dinero, su estado mental cambiará dramática e instantáneamente a un estado cargado negativamente de profundo pesar, lamento o incluso desesperación. ¿Por qué ocurre esta transformación emocional tan radical? Porque en ese momento se conecta con una creencia de energía cargada negativamente sobre lo que significa perder algo valioso o no obtener suficiente cuando había más disponible. Como resultado directo de este cambio de perspectiva, en vez de continuar siendo feliz y agradecido por lo que obtuvo, ahora se lamentará amargamente por lo que podría haber tenido pero no obtuvo. La oportunidad perdida se convierte en el foco de su atención, eclipsando completamente lo positivo de la experiencia. ¿Creencias versus verdad? La pregunta filosófica. En estos tres ejemplos presentados, incluyendo el escenario hipotético, cada persona experimentó su propia versión única y distintiva de exactamente la misma situación objetiva. Si se les preguntara a cada uno, describirían lo que experimentaron desde su perspectiva individual como si fuera la única verdad válida y auténtica de la realidad de esa situación. La contradicción evidente entre estas tres versiones radicalmente diferentes de la verdad sugiere una cuestión filosófica más profunda que debe ser abordada y resuelta: si las creencias limitan nuestra consciencia o percepción de la información generada por el entorno físico, de tal manera que lo que percibimos es coherente con lo que creemos, entonces, ¿cómo podemos realmente saber cuál es la verdad objetiva? 4 ideas fundamentales sobre la verdad.
Para responder esta pregunta profunda, necesitamos considerar cuidadosamente 4 ideas interrelacionadas. Primera idea: el entorno puede expresarse en una infinita combinación de formas y posibilidades. Cuando combinamos todas las fuerzas de la naturaleza interactuando con todo lo creado por los seres humanos, y luego agregamos a esto todas las fuerzas generadas por las infinitas formas posibles en que las personas pueden expresarse a sí mismas, el resultado es una serie casi incomprensible de posibles versiones de la realidad. Esta cantidad de posibilidades seguramente abrumaría incluso a las personas de mentes más abiertas y receptivas. Segunda idea: hasta que no hayamos adquirido la capacidad para percibir cada posible forma en la que el entorno se expresa, lo cual es prácticamente imposible, nuestras creencias siempre representarán una versión limitada e incompleta de lo que es realmente posible desde la perspectiva del entorno. Esto hace que nuestras creencias sean una afirmación acerca de la realidad, pero no necesariamente una afirmación definitiva y completa de la realidad total. Tercera idea: si no estás de acuerdo con el punto anterior, entonces considera esta posibilidad reveladora: si nuestras creencias fueran verdaderas y fiel reflejo del 100% de la realidad física objetiva, significaría que nuestras expectativas siempre serían cumplidas sin excepción. Si nuestras expectativas siempre fueran cumplidas perfectamente, entonces estaríamos en un eterno estado de satisfacción, felicidad y plenitud. ¿Cómo podríamos sentirnos aparte de estar perpetuamente felices, alegres, eufóricos y con un completo sentido de bienestar, si la realidad física fuera consistente y se manifestara exactamente tal como la esperamos en todo momento? Cuarta idea: si aceptas el tercer punto como válido y lógico, entonces debes aceptar que el corolario o razonamiento inverso también es verdadero. Si no estamos satisfechos con nuestra vida o con los resultados que obtenemos, entonces necesariamente debemos estar operando con una creencia o un conjunto de creencias que no concuerdan, no están alineadas o no son coherentes con las condiciones reales del entorno en el que nos movemos. La definición práctica de la verdad. Tomando en consideración estas 4 ideas interrelacionadas, ahora es posible responder a la pregunta fundamental: ¿cuál es la verdad? La respuesta es sorprendentemente pragmática: la verdad es cualquier cosa que funcione o produzca los resultados deseados en la práctica. Si las creencias imponen limitaciones inherentes en lo que percibimos como posible, y si el entorno puede expresarse en una infinita combinación de formas y manifestaciones, entonces las creencias solamente pueden ser verdaderas en relación con lo que intentamos lograr en cualquier momento dado específico. En otras palabras, el grado relativo de verdad inherente a nuestras creencias puede medirse directamente por la manera en que nos son útiles para alcanzar nuestros objetivos. Las fuerzas internas que nos motivan. Cada uno de nosotros ha generado internamente diversas fuerzas poderosas: curiosidad intelectual, necesidades básicas, deseos profundos, metas específicas y aspiraciones elevadas, que nos compelen, motivan o impulsan a interactuar con el entorno físico que nos rodea. El conjunto particular de acciones o medidas que tomamos para satisfacer el propósito de nuestra curiosidad, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras metas o nuestras aspiraciones es una función directa de lo que creemos que es verdad en cualquier circunstancia o situación dada. Esa verdad operativa, cualquiera que sea en ese momento específico, determinará completamente: primero, las posibilidades que percibimos en relación con lo que está realmente disponible desde la perspectiva objetiva del entorno. Segundo, cómo interpretamos y le damos significado a lo que percibimos. Tercero, las decisiones concretas que tomamos basándonos en esas interpretaciones. Cuarto, nuestras expectativas específicas sobre los resultados que esperamos obtener. Quinto, las acciones físicas y mentales que emprendemos para materializar esos resultados. Sexto, cómo nos sentimos emocionalmente acerca de los resultados finales de nuestros esfuerzos. El estado de satisfacción, cuando la verdad funciona. En cualquier momento dado de nuestras vidas, si nos encontramos en un estado de satisfacción genuina, felicidad auténtica o bienestar profundo en relación con cualquier cosa que estamos tratando de lograr o conseguir, podemos afirmar con certeza que nuestra verdad operativa, es decir, sin importar cuáles sean las creencias específicas con las que estemos operando en ese momento, es útil, funcional y efectiva porque el proceso funcionó exitosamente, tal como se describió en los 6 puntos.
anteriores. Lo que percibíamos en el entorno no solamente era coherente y consistente con nuestro objetivo o meta deseada, sino que también era coherente y consistente con lo que el entorno realmente ofrecía desde su perspectiva objetiva. Nuestra interpretación de la información que percibimos produjo una decisión acertada, una expectativa realista y una acción apropiada que estuvieron en perfecta armonía con la situación real y las circunstancias concretas del entorno. No hubo resistencia significativa ni fuerza opuesta que el entorno presentara, ni tampoco en nuestra propia mente interna, que pudiera disminuir, sabotear o impedir el resultado que estábamos tratando de lograr. Como resultado directo de este alineamiento perfecto entre nuestras creencias y la realidad, nos encontramos en un estado emocional de satisfacción, felicidad y profundo bienestar. El estado de insatisfacción, cuando la verdad no funciona. Por otro lado, si nos encontramos en un estado emocional de insatisfacción, desilusión, frustración, confusión, desesperación, tristeza, desesperanza, o cualquier otra emoción negativa, podemos afirmar con certeza que, en relación con la situación real del entorno y sus circunstancias objetivas, nuestras creencias operativas no funcionaron bien. No funcionaron del todo, y por lo tanto no son útiles ni efectivas para lograr lo que deseamos. En pocas palabras y de manera directa, la verdad es una función pragmática de todo aquello que tenga resultado positivo en relación con lo que estamos tratando de lograr, conseguir o experimentar en algún momento dado de nuestras vidas. Implicaciones para el trading, conectando los conceptos. Esta comprensión profunda sobre la naturaleza de las creencias tiene implicaciones monumentales para el trading y para desarrollar una mentalidad de trader exitoso y consistente. Si nuestras creencias determinan lo que percibimos como posible en los mercados, cómo interpretamos la información del precio y el volumen, qué decisiones tomamos sobre entrar o salir de operaciones, nuestras expectativas sobre los resultados, las acciones específicas que ejecutamos, cómo nos sentimos acerca de las ganancias y pérdidas. Entonces se hace evidente que el trabajo de transformar nuestras creencias no es opcional, sino absolutamente esencial para el éxito consistente en el trading. El camino hacia adelante. La tarea que tenemos por delante no es simplemente entender intelectualmente las 5 verdades fundamentales del trading. La tarea real, el desafío genuino, es integrar estas verdades de tal manera que se conviertan en creencias operativas que funcionen automáticamente, sin conflicto interno, sin duda paralizante, y sin sabotaje inconsciente. Esto requiere: primero, identificar las creencias existentes que entran en conflicto con las nuevas verdades que queremos integrar. Segundo, comprender completamente cómo estas creencias conflictivas fueron formadas y por qué tienen el poder que tienen sobre nosotros. Tercero, aplicar metodologías específicas, como el ejercicio que se presentará en capítulos posteriores, con plena comprensión de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Cuarto, mantener la paciencia y la persistencia necesarias durante el tiempo que tome integrar verdaderamente estas nuevas perspectivas a un nivel funcional y operativo. La realidad del trabajo mental. Es crucial no subestimar la cantidad de esfuerzo mental sostenido que puede ser necesario para entrenar tu mente a aceptar plenamente los principios del éxito en el trading, sin importar que también los entiendas intelectualmente. El entendimiento es solo el primer paso. La integración funcional es el destino final. Para la mayoría de los traders, basándose en la experiencia de trabajar con más de 1000 personas, este proceso puede tomar una cantidad considerable de trabajo mental durante un periodo considerable de tiempo. No es un proceso instantáneo ni mágico. Es un proceso de reeducación mental profunda, de reorganización de patrones energéticos establecidos, de creación de nuevos caminos neuronales que eventualmente se convertirán en la forma automática y natural de procesar la información del mercado. La promesa del ejercicio. La buena noticia, la luz al final del túnel, es que el ejercicio específico que será presentado en el capítulo 11 está diseñado meticulosamente para ayudarte a asimilar las 5 verdades fundamentales y resolver muchos de los conflictos potenciales que existen en tu mente. Pero esto solo funcionará efectivamente si comprendes exactamente qué estás haciendo, y más importante aún, por qué lo estás haciendo de esa manera específica.
Este conocimiento sobre la naturaleza de las creencias, cómo se forman, cómo funcionan, y cómo pueden ser transformadas, es la base fundamental necesaria para utilizar el ejercicio con máxima efectividad. Sin esta comprensión profunda, el ejercicio será solo un conjunto de pasos mecánicos sin el poder transformador que posee cuando se aplica con plena consciencia y entendimiento. Reflexión final: el poder de las creencias. Las creencias son literalmente la estructura invisible que da forma a nuestra experiencia de la realidad. No son simplemente pensamientos pasajeros o ideas abstractas. Son fuerzas energéticas estructuradas que activamente moldean lo que percibimos, cómo lo interpretamos, qué decisiones tomamos, qué esperamos que suceda, qué acciones emprendemos, y cómo nos sentimos acerca de los resultados. En el contexto del trading, donde las decisiones deben tomarse rápidamente, donde la incertidumbre es constante, donde las emociones pueden ser intensas, y donde las consecuencias financieras son reales e inmediatas, operar con creencias funcionales y útiles no es un lujo, es una necesidad absoluta. El viaje hacia el éxito consistente en el trading es, en última instancia, un viaje de transformación de creencias. Es un viaje desde creencias que no sirven a nuestros objetivos hacia creencias que sí lo hacen. Es un viaje desde la necesidad de certeza hacia la aceptación de la probabilidad. Es un viaje desde el miedo paralizante hacia la confianza operativa. Es un viaje desde el conflicto interno hacia la coherencia mental. Y este viaje comienza con la comprensión profunda de lo que realmente son las creencias, cómo funcionan, y cómo pueden ser conscientemente transformadas para servir a nuestros objetivos más elevados como traders exitosos y consistentes.